Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean cordialmente bienvenidos. El calendario marca 29 de octubre de este 2025. Estamos a mitad de semana y todavía tenemos un gobierno cerrado en los Estados Unidos. Esperemos que las partes, demócratas y republicanos, encuentren la forma de poderle dar viabilidad al gobierno. Sin embargo, nuestra postura no ha cambiado. En lo personal, en lo que emitimos nuestras opiniones a diario a través de este programa, entendemos que un gobierno grande es un gobierno que gasta mucho, es un gobierno que no puedes controlar. Por eso es que la filosofía conservadora de derecha y republicana, sobre todo, busca que el gobierno sea reducido, que lo pueda controlar la gente y que no seamos víctimas de lo que ha sido en las últimas décadas, propiamente las administraciones socialistas, donde despilfarran el dinero como si no les costara, y en realidad no les cuesta, pero a nosotros sí. Se dan atribuciones para poder regalar dinero a partes inhóspitas que seguramente ni siquiera conocemos en qué parte del mapa mundial está. Sin embargo, parece que nuestro dinero para temas de género, allá pues sí llega, como si ese dinero no lo necesitáramos aquí en los Estados Unidos. Nuestra oración, por supuesto, con nuestros líderes para que puedan encontrar el mejor camino, pero siempre priorizando a los Estados Unidos de Norteamérica primero y a sus ciudadanos primero, no fuera de nuestras fronteras. No esa inmigración irregular que ha venido solo a ver qué le puede sacar a este país y aprovecharse del sistema. Eso por un lado. Y también el otro es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a este tema de los aranceles, parece que está logrando victorias. Pero no solo eso. Él está tan confiado, por ejemplo, que hay una reunión, una cumbre que va a tener con su homólogo Xi Jinping. Y él está muy confiado de que va a tener esta cumbre y de que hay planes realmente muy buenos, y lo ha dicho. Entre un micrófono abierto, según lo que dice este artículo, el presidente se preparó para una reunión crucial con el presidente Xi Jinping, revelando, sin saberlo, cuánto tiempo planea pasar con el líder de Pekín. Durante una cena diplomática ofrecida por el presidente surcoreano Lee Jae-myung, se oyó a Trump, de 79 años, afirmar que la reunión del jueves con Xi Jinping duraría de 3 a 4 horas, a pesar de que la Casa Blanca había previsto algo menos de 2 horas para esta cumbre. Vamos a lograr algo que será muy satisfactorio, tanto para China como para nosotros, es lo que había dicho el presidente Trump a líderes durante la cena. Creo que será una reunión muy productiva. Espero con interés nuestra reunión de mañana por la mañana. El presidente ha concluido también una gira por países de Asia. Ha restado bastante importancia a las preocupaciones sobre el dictador norcoreano Kim Jong-un. Lo importante de esto es que hay un presidente, Donald Trump, que está también luchando en contra de estas narrativas que imponen los principales medios de comunicación, que, como lo hemos visto desde el inicio de la subida de los aranceles, en los titulares estos medios se han puesto: Trump inicia una guerra comercial. Sí, y esto es ingeniería social, como lo he explicado en muchos programas. Se trata de estos medios de comunicación antitrumpistas, antiestadounidenses, que lo que quieren es ver trastabillar a Donald Trump y su gobierno. No les importa si esto perjudica a los Estados Unidos y al resto del pueblo de los Estados Unidos. Sí, no les interesa. Imagínense crear una guerra a través de estos titulares. Por eso es que mucha gente no se equivoca al decir que los principales medios de comunicación son mercenarios mediáticos. En este punto,
el presidente Donald Trump puede tener ciertos acercamientos con el país que más exporta hacia los Estados Unidos, pero también la apertura de que nuestros productos lleguen para allá. China no es un competidor leal, no es un amigo además. Sin embargo, hay que tener relaciones diplomáticas con esa nación comunista. Y el presidente Donald Trump está muy confiado, a pesar de todo lo que dicen los expertos en los canales de televisión de los principales medios de comunicación, de que todo va para mal, de que todo lo que ha hecho el presidente en el tema de los aranceles lo único que va a traer es pobreza para nuestro país. Mentira. Y yo creo que esta semana se va a dar esa noticia, esa sorpresa, y va a callar más de una boca a esos principales medios de comunicación y ni hablar de los demócratas. También le cuento que Estados Unidos y Corea del Sur, entre las reuniones que han estado sosteniendo estas últimas horas, están llegando ya a un acuerdo que lo vienen trabajando hace varias semanas. Esto con Seúl, dice este artículo, de que van a comprar aviones además de gas natural estadounidense. El presidente Trump marcó el penúltimo día de su gira por 3 países de Asia, anunciando un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur, después de que funcionarios de ambos países restaran importancia a las perspectivas de un avance. Sí, llegamos a un acuerdo, es lo que dijo el presidente Trump a periodistas antes de una cena ofrecida por el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Una hoja informativa de la Casa Blanca publicada el día de hoy, hora del este de los Estados Unidos, reveló que el acuerdo exige que Korean Air compre 103 aviones de Boeing nuevos, junto con motores fabricados por GE Aerospace, con sede en Cincinnati, por un valor total de las compras que ascienden a $50,000 millones. Esto realmente yo creo que es un hito histórico, ¿no? Porque está trayendo dinero al país, seguramente igual va a generar de forma directa e indirecta miles de empleos. Es una inversión de $50,000 millones. Corea del Sur también ha acordado comprar 3.3 millones de toneladas anuales de gas natural licuado estadounidense, al tiempo que invertirá $3,000 millones en los próximos 5 años en la infraestructura de la red eléctrica de Estados Unidos. Según han informado funcionarios surcoreanos a la agencia de noticias Reuters, Seúl también va a invertir un total de $350,000 millones en la economía estadounidense, de los cuales $200,000 millones se aportarán en pagos en efectivo de aproximadamente $20,000 millones anuales. Los $150,000 millones restantes en préstamos se destinarán a inversiones en construcción naval e infraestructura portuaria, y ambos países se repartirán los beneficios al 50%. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es que Corea del Sur necesita invertir, por un lado, en la parte aeronáutica, comprando más de 100 aviones Boeing? Claro, es una de las naciones que constantemente va renovando sus flotas aéreas, pero además que es una de las naciones que más turistas recibe, entre las muchas naciones del primer mundo que llegan a ese país. Pero yo creo que es importante también mencionar que va a comprar parte energética de los Estados Unidos, al igual que van a destinar en la construcción de infraestructura portuaria. Uno diría, ¿no? ¿Por qué es que tendrían que hacer tanta inversión? Porque lo que se prevé, y no es que esto vaya a pasar, pero cuando uno va haciendo siempre la revisión geopolítica, uno va viendo la inestabilidad que tiene esa región. Una China que constantemente amenaza invadir Taiwán. Ahí nomás sus vecinos, Corea del Norte, Corea del Sur. Una Corea del Norte armada hasta los dientes con armamento nuclear probado, que también está ahí, una amenaza latente para tomar el resto de la península coreana. Entonces, Japón, al ser un vecino, por muy aislado que esté, porque están en una isla, eso no significa que ellos no terminen siendo salpicados o afectados. Por supuesto que sí.
Entonces, Estados Unidos y Japón son aliados estratégicos, sobre todo para esa región. Y en ese aspecto, a Corea del Sur, igual que Japón, les interesa muchísimo, por ejemplo, estar siendo parte de acuerdos internacionales. Claro, usted dirá, pero se está hablando de Corea del Sur, ¿por qué está metiendo a Japón? Porque al final, tanto Corea del Sur, al ser un aliado de Estados Unidos, Japón, al ser un aliado de Estados Unidos, en caso de que por ahí se desate un conflicto armado, ya sea porque Corea del Norte se atreva a invadir Corea del Sur, o igual porque China amenace con tomar Taiwán, pues habrá que hacer una defensa común. Y por ello es que Corea del Sur necesita la inversión tanto en estas aeronaves. Corea del Sur es una de las naciones que recibe bastante turismo, pero también tendrá que estar preparada en el caso de que una situación que parece que va a ser más temprano que tarde, podría pasar entre China y Taiwán. Y no nos olvidemos que los intereses tanto de Estados Unidos, propiamente más que todos Estados Unidos, pero la industria manufacturera automovilística de Japón necesita también de los chips que se elaboran allá en Taiwán, igual que Corea del Sur. O sea, en la economía ahora mismo todo está conectado. Y esa es una región que necesita tener cierta estabilidad, o por lo menos necesita estar preparada ante lo que pueda hacer China, ante la amenaza latente nuclear que significa Corea del Norte. Pero en términos generales nos parece que esta es una muy buena noticia que también estaría cerrando bocas a más de un expertólogo, a estos analistas, a estos todólogos que van a estos principales medios de comunicación como invitados, y que cuando se trata de la administración Trump, entonces todo es un vaticinio negativo. Se vuelven clarividentes, de esos que te dicen, mire, ¿sabe? Apenas Trump hable, la va a amarrar. Ay, sí, ya hemos perdido. Se va a equivocar. Este tema de los aranceles lo único que nos va a traer son problemas, incluso conflictos. Mentira. Mentira. Nada de eso ha pasado. Por eso nuestro llamado también de atención a todos estos que ejercen como expertos, analistas, que deberían también tener un centro de, no sé si ver el futuro o de clarividencia. Sin embargo, no le tiran a nada. Lo curioso es que los principales medios de comunicación los siguen llamando por años y años. Y es que es claro, están aliados y son afines a la misma filosofía política de izquierda. Tengo otro tema que me parece muy interesante, antes de irnos a la primera pausa, que también es, creo, uno de los temas que mucha gente hablaba de este presidente. Claro, gente con mucha ignorancia. Yo recuerdo una colega venezolana con la que compartí hace muchos años allá en Washington, D.C., que ahora se ha vuelto una antitrumpista, pero como muchos otros que conozco, salía a decir que si el presidente Donald Trump volvía al poder, era más que seguro que se volviera otro Hugo Chávez, que buscaría reformar la Constitución para quedarse 3 años o, si fuera posible, 20 años en el poder, como pues la historia nos ha demostrado, igual con un Evo Morales, igual que Daniel Ortega, igual que Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, o peor, la dictadura más longeva que tenemos en el continente, que es la castrista. Sí, la dictadura cubana, no hay por dónde le miren. Ahí tenemos a estos zurdos en Chile, que se está preparando también para una elección dentro de poco, donde estos socialistas se atreven a decir que en Cuba no hay dictadura, que más hay una democracia. Y es que realmente son para reír, es que es muy cínicos, son muy sinvergüenzas. ¿Cómo pueden decir que no hay dictadura y que hay democracia en una nación que tiene el mismo gobierno durante más de 60 años, 6 décadas? Sinvergüenzas como Ernesto Guevara de la Cerda, el Che Guevara, yendo a decir a las Naciones Unidas, con todo el cinismo, fusilamos, seguiremos fusilando. Imagínense ese tipo de ajusticiamiento contra el que opina distinto. Sin embargo, aplaudido en las Naciones Unidas, para que usted tenga una idea de que
ese centro no es más que un club de presidentes de izquierda, en su mayoría, ¿no? Hay unos que todavía hay decentes o que han pasado por ahí con presidencias decentes. Sin embargo, lamentablemente las Naciones Unidas se ha vuelto nada más que una palestra para ir a dar pura verborrea o diarrea verbal, donde despotrican contra este supuesto imperio yanqui. Sin embargo, dependen de ese imperio yanqui. Vienen y le piden plata a ese imperio yanqui, a sus instituciones igual. Pero claro, eso les funciona en el discurso para sus países. Por eso es que las Naciones Unidas ha perdido mucha credibilidad y más adelante le quiero hablar de una participación espectacular que se dio el día de ayer y que por ende también va a continuar el día de hoy en las Naciones Unidas, de la representación estadounidense en cuanto a la farsa de esto que ha vendido Cuba desde hace más de 5 siglos con el embargo o el bloqueo económico. Una mentira falaz, pero que afortunadamente ayer en las Naciones Unidas se lo dijeron en su cara a estos castristas, comunistas, dictadores. Pero eso le hablo después. Le decía, el tema de Donald Trump, de que muchos decían que va a eternizarse en el poder y que quiere quedarse con el poder, que su egocentrismo es tan grande que no va a renunciar al poder una vez que terminen sus 4 años. Mentira, mire, aquí hay una, ¿cómo le digo? Ayer, en un artículo que sale el día de hoy, pero que retrata lo que pasó el día de ayer, el presidente Trump dijo, y se lo voy a decir textual, no se le permite postularse para un tercer mandato, haciendo referencia a los límites establecidos por la Constitución de los Estados Unidos, afirmando que está bastante claro que tiene prohibido volver a intentar alcanzar el cargo más alto del país. Y esto es la declaración. Es algo muy interesante. Tengo las mejores cifras para un presidente en muchos años. Es lo que dijo. Y diría que si lo leen, queda bastante claro. No me está permitido presentarme. Es una lástima, añadió Trump citando la realidad constitucional. Añadió que su partido republicano tiene excelentes opciones para las próximas elecciones presidenciales. Por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, que viajaba con él, el vicepresidente J.D. Vance, que se reunió con senadores en el Capitolio. Lo único que puedo decirles es que tenemos un gran grupo de personas. Trump se ha referido a la posibilidad de presentarse en un tercer mandato, al menos en algunas veces, pero en cuanto a lo que ha sido la interpretación, ya él lo ha dejado bastante zanjado con su declaración de esta jornada. Ante los periodistas, él dijo, queda bastante claro, la Constitución no se lo permite. La Constitución no se lo permite. Y si hay alguien que respeta a la Constitución, pues es el presidente de los Estados Unidos. Y tendrá que acatar el mandato. O sea que para todos aquellos que andan salivando con esa idea de que en algún rato el presidente Trump va a decir que va a continuar en las elecciones de 2028 para presentarse a otro término, no, ya lo ha dejado claro. La Constitución no se lo permite. Y él mismo lo tiene claro. O sea que para todos aquellos zurdos que utilizan esta idea de que puede ser igual que un Fidel Castro, que va a ser igual que un Hugo Chávez Frías o Daniel Ortega. No, el presidente Trump ya lo ha dicho, para que todo el mundo se quede tranquilo y se quede callado. Él no va por un tercer mandato porque además la Constitución no se lo permite. Y él también lo tiene claro. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram.
Freddy Silva TV en Twitter, en TikTok y también en YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir estos programas para que podamos llegar a más gente. También le quiero recordar que tenemos una plataforma para usted donde además de este programa puede encontrar muchos otros con esta misma línea. Lo invito a que pueda ingresar a loramediatv.com, loramediatv.com. Y ahí encuentra no solo nuestro contenido, también encuentra mucho contenido conservador, que es una alternativa, créame, es una verdadera alternativa para hacer un buen periodismo, pero también para poner y equilibrar la balanza de los principales medios de comunicación que están muy tirados a la izquierda. En más información, déjeme contarle un dato que me parece muy preocupante, y es que hay documentos que muestran que el Buró Federal de Investigaciones, durante la administración del presidente Joe Biden, habrían investigado a más de 160 republicanos como parte de una investigación denominada Arctic Frost. Serían más, como ya le dije, de 160 republicanos, incluidos funcionarios actuales de la administración Trump, que estarían o habrían sido investigados por ese FBI bajo la presidencia de Joe Biden. El subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, el fiscal federal de indultos, Ed Martin, y el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, figuran entre las prominentes figuras republicanas nombradas en los archivos del FBI que fueron publicados el día de ayer por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que detallan el alcance masivo de esta investigación del Departamento de Justicia de Biden sobre acusaciones de interferencia en las elecciones de 2020. Miren qué descarados son. Ya los datos nos ha ido mostrando y revelando Tulsi Gabbard, quien está a cargo de la parte de inteligencia, donde el presidente musulmán Barack Hussein Obama sabía, porque también los que estaban trabajando en la parte de inteligencia le habían hecho saber que no había tanto la capacidad como el interés de Rusia de interferir en las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo, estos sinvergüenzas a la cabeza de Barack Hussein Obama, y esto no es una idea conspiranoica que me ha salido de la cabeza, no, lo ha dicho la misma Tulsi Gabbard, han encontrado pruebas. Ignoró por completo Barack Hussein Obama este informe de los agentes federales de que Rusia no tenía ni la intención ni la capacidad para hacer interferencia electoral. Sin embargo, se montaron toda esta trama rusa. John Durham también lo había dicho en su informe, que digamos que la idea partió de Barack Hussein Obama, pero ya la acción sale de la campaña de la misma Hillary Clinton, que utiliza sus servidores tanto para espiar la casa de Donald Trump en Nueva York, pero también la Casa Blanca de Donald Trump en Washington, D.C., durante su mandato, su primer mandato. Ahora resulta que no solamente pasó eso en el 2016-2017, no, ahora también resulta que pasó en el 2020. Miren qué sinvergüenzas son. Dice acá, lo que hemos aprendido es que era mucho más amplio, mucho más extenso de lo que jamás pensamos, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, en una entrevista con Fox. Por eso queremos que el ex fiscal especial Jack Smith comparezca ante nuestro comité en formato de declaración. ¿Era esta una operación política que ustedes estaban llevando a cabo contra el presidente Donald Trump? ¿A cuántos otros miembros del Congreso espiaron? Ese es el tipo de preguntas que queremos hacerle a Jack Smith para ver qué tipo de respuestas obtenemos del hombre que dirigió esta operación, de lo que dijo Jim Jordan. El ex fiscal general Merrick Garland, la ex subprocuradora general adjunta Lisa Monaco y el ex director del FBI Christopher Wray dieron su aprobación a la investigación sobre grupos conservadores y aliados del presidente Trump en abril de 2022. Según un memorando publicado la semana pasada por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa. Esta investigación
pasó a manos de Jack Smith en noviembre del 2022, cuando fue nombrado fiscal especial después de que Trump anunciara su candidatura a la Casa Blanca para 2024. Posteriormente, Smith acusó a Trump de acaparar ilegalmente documentos de seguridad nacional y de intentar indebidamente revertir los resultados de las elecciones de 2020. ¿Qué le parece de cínicos que son? También muchas de las 198 páginas de los documentos sobre Arctic Frost, publicados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, están fuertemente censuradas. Los documentos muestran que los investigadores de Arctic Frost utilizaron agentes del FBI en varias oficinas de campo, desde Seattle hasta Nueva York, para realizar entrevistas y llevar a cabo otras gestiones de investigación. En los documentos también se detallan varias solicitudes para grabar, para poder grabar a los entrevistados. Ojo, un correo electrónico interno muestra que los investigadores intentaron justificar gastos de viaje por valor de $16,600 solo en junio de 2022 para realizar más de 40 entrevistas, entregar citaciones judiciales y emitir varias órdenes de registro de dispositivos móviles. En otro correo electrónico que parece haber sido enviado a la oficina de campo del FBI en Washington por un agente en Seattle, se revelaron acusaciones infundadas que alegan que Ed Corrigan, presidente del Conservative Partnership Institute y asesor del Senado republicano desde hace mucho tiempo, es pro-Putin y quiere construir infraestructura para entrenar a la gente para la guerra civil. Corrigan controla en secreto el Freedom Caucus y tiene planes que no le conviene al FBI, es lo que escribió el agente federal con base en Seattle, atribuyendo la información a una fuente anónima. Corrigan odia al FBI, al que llama espías. Estos documentos publicados anteriormente por Arctic Frost mostraron que más de 90 grupos conservadores, incluida la organización sin fines de lucro Turning Point USA de Charlie Kirk, fueron objeto de investigación. Jack Smith también recibió metadatos de los teléfonos de 8 senadores republicanos y un miembro republicano de la Cámara de Representantes que le habrían permitido al fiscal especial ver a quienes llamaron o enviaron mensajes de texto como parte de la investigación del caso Arctic Frost. Se le ha pedido ya al fiscal especial Jack Smith que presente testimonio a puerta cerrada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero él ha exigido una audiencia pública para abordar las numerosas tergiversaciones de sus 2 investigaciones sobre el presidente Donald Trump. ¿Qué le parece? Yo por eso digo que mientras nosotros no nos demos cuenta de lo que está pasando en el país, lo que entendemos por nuestras libertades garantizadas por la Constitución no necesariamente lo son. Yo creo que si nosotros vamos un poquito para atrás, poco más de 20 años después de los ataques terroristas de 2001, uno puede ir viendo, unos 3, 4 años para atrás, ya habían elaborado una especie de ley que igual le permitía a toda esta burocracia de Washington, a todas estas agencias federales, que nos investiguen, allanen las casas, que espíen lo que hacemos en nuestros dispositivos sin necesidad de órdenes judiciales. O sea, sin que tengamos que ir a una corte y que un juez determine, mire, vamos a valorarlo si es que usted tiene o no la autoridad y además si realmente la Constitución permite que se vaya a espiar a estas personas por una simple sospecha. Entonces, pasa lo de las Torres Gemelas, ya ha pasado del siglo XX al siglo XXI, y tenemos lamentablemente los ataques terroristas en suelo americano. Y se aprovecha que hay una conmoción en el país. Estamos muy afectados, estamos muy dolidos, además estamos, creo, en gran parte de la nación indignados por lo que pasó. La nación más poderosa del mundo,
que tiene además la milicia más importante del mundo, sufrió un atentado terrorista dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Y bajo todo esto que se había manejado en la parte emocional, sobre todo para el ciudadano americano, ahí estaban los políticos que dijeron, esta es la oportunidad y no vamos a tener otra. Es cierto. Mucha de la Patriot Act, esta ley patriota, autoriza después, ¿no?, de ese ataque terrorista y que se aprovechan de la situación emocional del pueblo americano, y se aprueba para que muchas de estas agencias federales tengan la oportunidad de poder investigar, espiar a cualquiera por simple sospecha. Y ya ni siquiera recurren o se necesita ir hacia un juez para que determine si realmente es o no, o se permite o no avanzar con este espionaje. Ahí está, la prueba. Usted me va a decir que han tomado todos los procesos y el debido proceso para poder espiar a todos estos más de 160 republicanos o instituciones. Mire, le voy a leer esta parte que a mí me parece que es muy importante. Que hayan censurado a más de 160 conservadores. Mire aquí, le voy a volver a leer esta parte que a mí me parece que es importante. Porque me afecta. Por supuesto que me afecta, porque yo soy un disidente de toda esta armamentización que se ha hecho a través de las agencias federales para ir en contra de los que opinamos distinto. Mire, documentos publicados por Arctic Frost mostraron que más de 90 grupos conservadores, incluida la organización sin fines de lucro Turning Point USA de Charlie Kirk, fueron objeto de investigación. ¿Por qué te investigarían? A ver, nomás por pura curiosidad. Y los cientos de grupos que durante 4 años recibieron dinero estatal, federal, para promover toda esta invasión migratoria que hemos tenido durante los últimos 4 años con Joe Biden y sus secuaces demócratas, ¿por qué no los investigaron? Hay tantas iglesias e instituciones. Mire, hay reportes de los que yo me he guardado, que he sacado de Twitter, ahora ya es X, de cómo los mismos inmigrantes denunciaban que estas organizaciones caritativas, miembros de algunas iglesias, se supone que tenían que darles cabida porque ellos recibían dinero precisamente para ese fin. Apenas si les dejaban entrar a una decena, pero en sus registros estaban anotados más de 100. Y cobraban por los 100, pero atendían solo a 10. Mujeres con niños, gente con discapacidades, pero son organizaciones sin fines de lucro. Ya le he contado mucho de estas organizaciones, cómo es que se hacen dinero, cómo lavan dinero también. Pero lo importante, creo que de fondo es, ¿por qué? Si existe tanta corrupción en tantos niveles, ¿por qué estar investigando a 90 organizaciones por ser conservadores? Pues claro, la respuesta es obvia y mi pregunta es más retórica. Entendemos que si nosotros denunciamos abiertamente sobre este tipo de corrupción o la armamentización de las agencias federales a la cabeza del Departamento de Justicia, pues va contra sus intereses, pone en duda su prestigio, su credibilidad. Pero nosotros no es que pongamos en duda, no, ellos son los que han hecho durante muchos años todo esto. Ojalá que este cierre de gobierno a toda esta gente basura que no está para cumplir como funcionario ante el ciudadano americano, sino para, pues, complacer, angurria de poder de un partido político de turno, ojalá no estén recibiendo sueldo, ojalá que además sean despedidos, retirados.
Hace mucho le digo, y con toda la franqueza, y con todo el desdén posible, muy poca empatía con toda esa gente que va a salir del gobierno federal, si es que va a salir, o que no les van a pagar. Y debe haber gente buena, sí, pero créanme, cero empatía con toda esta gente. Muchos de ellos han entrado por política. Y cuando se trata más de este tipo de gente, de los que le hacen daño no solo al país, a su democracia, sino que utilizan su puesto para someter, atemorizar, arrestar, investigar a gente que lo único que hace es tratar de fiscalizar a su gobierno, cuestionar la narrativa de su gobierno, ejercer nuestro derecho constitucional, no solo a la libertad de expresión, sino al ejercicio libre de la prensa. Por eso, no nos importa una semana más, un mes más, otra Navidad más. ¿Y qué más da? ¿Que se cierre el gobierno? Estas son las cosas que uno realmente lo ponen de muy mal genio, de muy mal humor. Que se aprovechen, que obedezcan a una línea partidista en vez de cumplir con su función, con su trabajo. ¿Por qué tendrían que estar investigando a personas que piensan distinto cuando hay tanto delincuente operando allá afuera? Tanto que se ha denunciado este tema del Tren de Aragua, de estos criminales. Ojo, por favor, no vaya a creer que la delincuencia se concentra en el Tren de Aragua. Crímenes cometidos por los haitianos. Esta estupidez que nosotros todavía nos cuesta entender. El Departamento de Estado califica como una de las zonas más inseguras del planeta. Le recomienda constantemente al ciudadano americano que no tiene que ir por allá, no solamente porque no hay seguridad. Son gente que ha matado a su presidente, donde campea las pandillas, donde matan policías, a plena luz del día. Sin embargo, ¿te los traes para acá? Y mucha esta gente que comete delitos, sobre todo en el estado de Colorado, donde se han registrado muchos de ellos, y tú dices que la inmigración en general es buena y no tienes por qué señalarla de que han cometido delitos o crímenes. ¿Y dónde estaba el FBI revisando, investigando a todos estos grupos delincuenciales? Y vuelvo a insistir, no es solo el Tren de Aragua, no es grupos de haitianos, no es simplemente gente que ha venido radicalizada, ya sea de estas zonas de Medio Oriente o estos islamistas radicales que abiertamente también no es que quieran mucho a los Estados Unidos y vienen con su idea antisemita de igual manera. En vez de estar protegiendo al ciudadano de los Estados Unidos, están yendo en contra de católicos, de conservadores, de padres de familia que están en contra de la ideología de género y de la ideología trans. A esto se han dedicado los últimos 4 años. Por eso, cero empatía con toda esta gente. Y ojalá el pueblo estadounidense se dé cuenta hasta qué punto pueden llegar estos sinvergüenzas cuando se les da el poder. Y ojo, ni siquiera es que sean electos o que alguien los haya elegido del pueblo estadounidense. Sin embargo, se atribuyen un poder súper especial y se creen ciudadanos de primera clase y a nosotros nos creen ciudadanos de tercera clase y que con su poder o con su posición federal nos pueden investigar simplemente bajo sospecha o porque les han instruido de que somos una amenaza para su narrativa. Aquí hay otro tema del cual quiero comentarle porque hay una declaración realmente impactante que ha hecho el día de ayer James Comer, quien es el presidente del Comité de Supervisión de esta Cámara de Representantes, indicando que está aumentando la presión sobre la fiscal general Pam Bondi, instándola a tomar medidas decisivas para invalidar los indultos y las órdenes ejecutivas de Joe Biden que fueron tomadas con un sistema de firma automática en lugar de por el propio presidente durante sus últimos días en el cargo, sin su conocimiento ni consentimiento. Esto es interesantísimo. Ya el día de ayer le hablaba que se ha encontrado evidencia
de que no estaba en conocimiento Joe Biden. Otra gente que no sabemos ni siquiera quiénes son o que hay indicios, se ha tomado la atribución presidencial para dar indultos. ¿Qué le parece? Y son tan sinvergüenza los demócratas que cuando Elon Musk, que no era empleado público, o por lo menos además él fue designado para una oficina de controlar, fiscalizar las agencias federales, pero además tenía un mandato temporal, dijeron que nadie debería estar por encima de la ley y que no era un representante electo para tomar decisiones. Sin embargo, durante la administración de Joe Biden, ahí tuvimos gente no electa tomando decisiones, dando perdones. Es que son sinvergüenzas, a más no poder. James Comer dijo que su comité ya había realizado el tedioso y arduo trabajo de exponer cómo los asesores de Biden ejercieron poderes presidenciales mientras que el comandante en jefe supuestamente estaba desconectado. Comer ahora le está pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que tome medidas decisivas contra el abuso generalizado de la autoridad ejecutiva bajo el mando de Joe Biden. Le hemos puesto esto a Pam Bondi en bandeja de plata. Hemos hecho todo el trabajo pesado. Hemos tomado las declaraciones. Hemos revisado minuciosamente los correos electrónicos. Es decir, este es el trabajo duro y tedioso de una investigación. Ahora le corresponde a ella traer a estas personas. Si hay algo inexacto en el informe, si hay algo malinterpretado en la declaración que presentamos, entonces esta es su oportunidad para defender la otra postura. De lo contrario, el informe es totalmente preciso y los indultos deben declararse nulos. Obviamente, se utilizará la pluma automática para certificados de logros, para cartas masivas, para correspondencia, pero en lo que respecta a documentos legales, un indulto presidencial es algo poderoso. Si el propio presidente no puede firmar físicamente ese indulto, tiene que haber una razón. O bien el presidente no evaluó el indulto, o bien no estaba en condiciones mentales o físicas para firmar. Y eso es lo que ocurrió con Joe Biden. Esta declaración que hace es realmente poderosa, precisa, pero también de urgencia. Y nosotros podemos creer que Pamela Bondi está con muchos casos y todavía le queda resolver bastante en el camino. Sin embargo, el tiempo pasa. Y tiene que haber gente que deba pagar por esto que está pasando. En serio, y le digo con toda honestidad, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Si no, estos sinvergüenzas, y ojo, aquí va a ser igual para republicanos y demócratas. Aquí se trata del país, de la nación. Si no existe consecuencia política, civil, penal, administrativa, estos sinvergüenzas van a seguir haciendo de las suyas y van a quedar impunes y se van a reír en nuestra cara como lo vienen haciendo durante años. No nos interesan más titulares rimbombantes, amarillistas, que atraigan la atención, como hemos visto a Kash Patel, Dan Bongino o igual la misma Pam Bondi. Te recordará cuando nosotros hacíamos la crítica sobre el caso de Jeffrey Epstein, que por un lado decían una cosa y después dijeron que salían con otra, que estaban revelando documentos y al final nada. Al final nada. Ya no queremos más titulares o simples titulares. ¿No? Queremos ver gente a la que se le haga responsable. Si esto se deja pasar y no hay una responsabilidad, no hay una consecuencia, pues esta gente va a seguir haciendo lo mismo. Y no podemos permitirlo. James Comer ya lo ha dicho muy claro. Ellos ya han hecho el trabajo duro de llamar, investigar, consultar, preguntar y todo. Y ahí está la prueba. Si hay algo que está inexacto, si hay algo que corregir, pues que sea a través de una investigación del Departamento de Justicia ahora. Y lo más importante, ya de una vez, hay que quitar todos los indultos.
Me imagino que hay que empezar con el de Hunter Biden. Sí, hay que empezar con los de la familia Biden. Y hay que reabrir este caso. Esa computadora portátil de Hunter Biden, que tantos medios de comunicación llamaron teoría de conspiración, o que los mismos agentes federales dijeron que era una intromisión rusa. No. Ahí están las pruebas del tráfico de influencias de la familia Biden. Y no solamente estamos hablando de la computadora portátil de Hunter Biden, por Dios, hay muchos trabajos de investigación que ha llevado adelante el Congreso de los Estados Unidos. Se ha llamado a gente a testificar. No hay un borrón y cuenta nueva con la familia Biden. Es una de las familias más mafiosas. Sí, están las pruebas ahí, por favor. Estamos hablando solo para empezar el delincuente, porque es un delincuente federal. Es un criminal federal, Hunter Biden. Sí, ha cometido un delito federal. Que su padre le haya perdonado, eso es muy distinto. Pero él cometió delito federal. Y ahí están las pruebas también de agencias federales en cuanto al dinero que él ha canalizado desde otros países. Cómo se ha aprovechado, mientras su padre era vicepresidente, ¿sí?, para beneficiarse económicamente, creando empresas fantasma temporales para hacer llegar ese dinero a su familia. Todo eso está ahí documentado. Todo está documentado. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una responsabilidad. Por eso este llamado de urgencia que hace James Comer, es importante que Pamela Bondi tenga que actuar ya. Tenemos que encontrar responsables de lo que han venido haciendo. Ahí está. Se lo ha dicho muy claro Comer a Pam Bondi. Actúa. Empezaremos primero por quitar estos perdones, estas conmutaciones, para quienes no se lo merecen. ¿Quién sabe? En el fondo, tal vez hasta pagaron, no solamente van a ser relaciones de amistad que llevaron a que se les quite estos procesos civiles, penales, cualquiera que sea, federales. ¿Quién quite que hasta vendieron? Y ni siquiera el presidente lo sabía. Tal vez ni siquiera se enteró. Ojalá que pueda actuar Pamela Bondi para poder llegar a traer un poco de justicia. También le cuento que en otra información, la secretaria de Estado de Ohio ha remitido al Departamento de Justicia más de 1,200 personas no ciudadanas para casos penales, incluyendo registros de votantes ilegales y votos emitidos en elecciones federales desde el 2018. El secretario de Estado, Frank LaRose, ha destapado una trama masiva de fraude electoral, remitiendo a más de 1,000 personas no ciudadanas del al Departamento de Justicia por registrarse ilegalmente para votar. Lo que es aún más alarmante, 167 de estas personas parecen haber emitido votos ilegales en elecciones federales desde 2018. Los hallazgos se producen como parte de una extensa investigación realizada por la Unidad de Integridad Electoral de Ohio, una iniciativa lanzada bajo el mandato de LaRose para garantizar que se cuente cada voto legítimo y prevenir el fraude electoral. En total, la oficina de LaRose remitió más de 1,200 casos penales a la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La remisión incluye las siguientes presuntas violaciones. Mire estos datos, 1,084 personas no ciudadanas que se registraron ilegalmente para votar. 167 personas no ciudadanas que parecen haber emitido votos. 99 personas que supuestamente votaron en 2 estados durante la misma elección. 16 personas que supuestamente votaron 2 veces en Ohio en una misma elección. 14 personas supuestamente votaron después de su muerte. 4 personas sospechosas de manipulación electoral. 2 personas que supuestamente se registraron con domicilios falsos. Así como lo está haciendo Ohio, ojalá el resto de la nación también busque la manera de cómo darle transparencia y credibilidad a nuestro sistema electoral. Más allá de hablar de fraude,
podríamos nosotros, creo, en general aceptar que no hay sistema perfecto, que pueden existir irregularidades, pero no debemos de ser fanáticos de izquierda o igual de derecha para cerrarnos en la posición de que nuestro sistema electoral es perfecto, es único y además incorruptible. No, eso no existe. Mentira. Y no solamente le puedo hablar de este caso de Ohio. Heritage Foundation también es una de las organizaciones que hace un seguimiento especial al fraude electoral. No es uno, no son 10, no son 100, son miles de casos que han llevado a un proceso, o sea que ha terminado en una corte donde hay una sentencia. O sea, esta idea que plantea AP, en Univisión, Telemundo y el resto de los principales medios de comunicación aliados a los demócratas, de que no hay prueba, una sola prueba de fraude electoral, mentira. Hay miles de pruebas, porque además hay casos con sentencia, miles de sentencias por fraude electoral. Y esto es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. ¿Por qué? Porque como patriotas tenemos que reconocer que nuestro sistema no es infalible. Puede tener equivocaciones, puede haber irregularidades. ¿El propósito cuál es? Pues mejorar el sistema. Totalmente de acuerdo con que se elimine el voto por correo. ¿Por qué tendríamos que votar por correo? ¿Por qué? Que cada voto sea presencial, con prueba de ciudadanía. Eso es lo importante, para garantizar de que cada voto es legal y legítimo y que las elecciones no sean amañadas más, ni por demócratas, ni por republicanos, ni por independientes, por nadie. Quiero terminar este programa, como le había prometido, hablando sobre lo que ocurrió en las Naciones Unidas. El embajador ante las Naciones Unidas de Estados Unidos, Mike Waltz, hizo una intervención brutal. Empezó diciendo que esto de la asamblea, este debate anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución contra el embargo a Cuba, no es más que un teatro político. Y ha exhortado a los países miembros a dejar de apaciguar a la dictadura de La Habana. Dijo él, cada año desde 1992 se repite esta farsa en la que el régimen cubano intenta convencer al mundo de que no tiene culpa de las desgracias que sufre su propio pueblo. Mire, ¿qué? No digo valor, sino que digo, ¿cuánta verdad? Estos malparidos castristas, toda esta basura de gente, ¿le echa la culpa a un embargo? ¿Le echa la culpa a un bloqueo? Sin embargo, siguen comprando de los Estados Unidos. El principal socio comercial, bueno, dependiendo de cuáles son las cifras que usted revise, porque de Cuba nunca va a encontrar algo oficial, pero ahí está Canadá. Los productos se compran de Europa. Todos los países que comercian con Cuba, con la dictadura. Yo creo que si usted se sienta con un cubano que está en el exilio, que ha escapado de la dictadura, con mucha tristeza, pero con mucha convicción, le va a contar la verdad. Solo esa gente que está ahí arriba en la cúpula, como en su momento lo era Fidel Castro, luego Raúl Castro, ahora Díaz-Canel, son los que gozan de privilegios, los que comen bien, los que están bien gorditos, están bien rellenitos, los que tienen vehículo, tienen una buena casa, tienen atención. Sí, son ellos. El resto de la gente, incluso si se come un pedazo de carne de res, puede ir presa, porque eso le pertenece al gobierno. Bueno, no al gobierno, a la dictadura. ¿Cuántas casas en La Habana, que en su momento eran hoteles de primera, hoy están despedazándose y cayéndose todos los días pedazo por pedazo? Pero hay que echarle la culpa a Estados Unidos. Hay pobreza, miseria, pero hay que echarle la culpa a los Estados Unidos. No, son unos sinvergüenzas que se roban el dinero para ellos. La revista Forbes hablaba de Fidel Castro a la hora de su muerte
Más de 900 millones de dólares. ¿Qué le parece? Al pueblo cubano durante 6 décadas le andan diciendo que dignidad, autodeterminación de los pueblos, hasta la victoria siempre. ¿Y su gente? Muriendo de hambre. Siéntese con un cubano para que le cuente cómo son los hospitales, qué tipo de atención es el que reciben. Esta reunión, la de ayer y la que todavía se va a llevar adelante el día de hoy, ojalá sirva para desvelar quiénes son realmente los malos de esta película o de este cuento. ¿Quiénes son los verdaderos empobrecedores con sus políticas de comunistas nefastas, socialistas nefastos, abusivos, totalitarios, asesinos, torturadores, hijos del engendro? Son ellos. Son ellos los que han empobrecido a su gente. No los de afuera. No, es el mal gobierno. Que ahí está, más de 60 décadas. Digo, más de 6 décadas, más de 60 años. Siéntese con un cubano. Y a usted va a conocer la verdad de primera mano. Soy Freddy Silva. Gracias por permitirme acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, tenemos que leerles un extracto de la palabra. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.